Bueno, la última conferencia que compartiré con ustedes es sobre quinolonas, uso y abuso, que tiene mucha relación con la primera que estaba comentando y que ahora estaba viendo algunos resultados que me enseñaba la doctora María Mercedes Suma Rivas de la resistencia que ustedes tienen, y realmente tienen una resistencia, podríamos llamarla preocupante. Las quinolonas son medicamentos que tienen muchos años de estar disponibles en el arsenal terapéutico nuestro. Sin embargo, la utilización en pediatría siempre ha sido algo controversial, básicamente por los estudios que se habían hecho en ratas, donde se veía que afectaba el cartílago de crecimiento. Entonces se decía que si eso pasaba en ratas en desarrollo, probablemente en niños iba a pasar igual. Sin embargo, las experiencias con fibrosis quística del páncreas, donde estos pacientes están infectados y colonizados por Pseudomonas aeruginosa y las utilizaron, demostraron que en los niños no tiene ese efecto. Por supuesto que las quinolonas tienen sus efectos adversos, pero entre esos no está el daño en las líneas de crecimiento y por ende el acortamiento de la extremidad. Estas son la lista de fluoroquinolonas aprobadas en el en el FDA en el año 2013. Esa es una información bastante reciente, entonces ustedes ven que hay bastante quinolona que nosotros eventualmente podemos usar en pediatría. Quizás las más frecuentes, la ciprofloxacina y la levofloxacina, una para uso vía oral y levofloxa para uso intravenoso, son las dos más utilizadas en nuestros medios. Las neuronas, estoy un poco distraída, debe ser porque me levanté muy temprano. Las quinolonas se clasifican en quinolonas de primera generación que tienen una alta unión a proteínas, comúnmente usadas en infecciones del tracto urinario, que es quizás donde han tenido un papel muy importante dado el aumento de la resistencia de medicamentos tradicionales como el trimetoprim sulfamethoxazol. Y posteriormente salieron las fluoroquinolonas de segunda, tercera y cuarta generación. Básicamente lo que ha ocurrido es una modificación de las de primera generación. La diferencia que tienen es que no tienen tan alta unión a proteínas, tienen una amplia distribución a todo tipo de tejido, sin embargo tienen una utilidad limitada en infecciones del sistema nervioso central, porque a pesar de que sí penetran el sistema nervioso central, las concentraciones mínimas inhibitorias que alcanzan en el mismo no son lo suficientes para ser usadas como droga de primera línea en meningitis bacteriana. Entonces, nada más para recapitular lo anteriormente dicho, la primera generación, el famoso ácido nalidíxico, que tiene un espectro contra gram negativos a excepción de pseudomonas. La segunda generación, donde está la ciprofloxacina y la ofloxacina, quizás las dos más conocidas de este grupo, que tienen ya un espectro que incluye las pseudomonas y además bacterias gram negativas y agentes atípicos, como por ejemplo microplasma neumonía. Y la tercera generación, donde está la levofloxacina, que tiene una excelente cobertura contra gram positivos y contra gérmenes atípicos, además de obviamente los gram negativos. Y la cuarta generación, un medicamento que se creyó iba a venir a solventar el problema de la penetración al sistema nervioso central, como lo fue la trovofloxacina, que tiene una mayor cobertura contra anaerobios. Es un medicamento que no se ha estado usando de una manera tan masiva por los efectos adversos que ha presentado. Entonces, prácticamente su indicación actual es dejarla reservada para aquellas infecciones que podrían ser intratables por otro medicamento y que la vida del paciente esté en riesgo si no se utiliza. Y ustedes pueden ver acá, según el espectro de las mismas y la generación a la que pertenecen, los medicamentos que pueden ser utilizados. Gatifloxacina en algún momento también fue una de las drogas que se investigó, sobre todo en la era prevacunal contra el estreptococo neumonía, con una relativa buena eficacia. Las quinolonas interfieren como mecanismo de acción con la replicación del ADN, inhiben la DNA girasa o la enzima topoisomerasa, inhibiendo la replicación y la transcripción del ADN como mecanismo de acción, en el caso de la DNA girasa para las gram negativas y en el caso de las topoisomerasas para los gram positivos.
Su mecanismo de acción, ustedes lo ven acá, esta ya la habíamos presentado en la charla anterior, interfiere con el DNA de las bacterias, impidiendo por ende su replicación. Y esta es nada más para que vean la estructura y la actividad antimicrobiana según el sitio de la molécula del medicamento que ven y las propiedades que las mismas tienen, las que controlan las girasas y la potencia antibacteriana, su efectividad contra pseudomonas y por supuesto la capacidad de interferir con las DNA girasas para el desarrollo del agente infeccioso. Recordemos que en cuanto a la farmacocinética de las fluoroquinolonas, la concentración van a ser dependiente de concentración. Se absorben muy bien cuando se administran vía oral y alcanzan una concentración máxima en las 2 primeras horas posteriores a la administración. Si se coadministra con alimentos, retarda el pico máximo, pero no interfiere en gran manera con los niveles que se alcanzan. Sin embargo, para infecciones graves, uno preferiría darla sin coadministración de alimentos. Alta penetración a tejidos y, como les comentaba, menos o poca penetración al sistema nervioso central, se elimina por riñón y por vía hepática y es un medicamento que no se puede remover por hemodiálisis. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con aquellos pacientes con problemas de insuficiencia renal que estén sometidos a diálisis. En cuanto a la farmacocinética, es un bactericida, mata rápidamente a las bacterias, con efecto tiempo dependiente y a la vez una combinación de efecto tiempo dependiente y concentración dependiente. Entonces ustedes ven acá cuál es el comportamiento que tienen las fluoroquinolonas según la farmacocinética. Las quinolonas van a alcanzar una mayor concentración en estos tejidos: próstata, heces, bilis, en pulmón, en neutrófilos, en macrófagos y en riñones. Por eso es que son drogas de elección para infecciones de moderadas a graves, sobre todo graves, en estos sitios y por las bacterias para las cuales son susceptibles. Una menor concentración en hueso, por lo tanto no son drogas de primera línea para el manejo de osteomielitis, aunque ocasionalmente uno ve pacientes que les han estado manejando sus osteomielitis con quinolonas. Por otro lado, aquí ustedes pueden observar la penetración en las células eucariotas, en macrófagos, de la clase medicamentos y específicamente hablando de las fluoroquinolonas, su acumulación intracelular es muy alta y la localización predominante del antibiótico va a ser en el citosol. Y los antibióticos que ustedes ven acá en negritas son los más eficaces para tratar organismos intracelulares. Entonces ustedes comparan, las fluoroquinolonas tienen una penetración intracelular sumamente adecuada. Efectos adversos gastrointestinales, los mismos que vemos para otros medicamentos. Hepatotoxicidad, que quizás es una de las que más importante debemos de monitorizar en nuestros pacientes, y esa es la razón por la cual la trovofloxacina, que como les decía era un medicamento muy prometedor, se sacó del mercado y se utiliza, como les comentaba, solo en aquellos casos de que peligra la vida y que ustedes no tengan otras opciones, por la hepatotoxicidad importante que dio. No solamente eran elevaciones transitorias en algunos pacientes de las pruebas de función hepática, sino necrosis del tejido. La fototoxicidad es uno de los efectos adversos menos frecuentes, también prolonga el QTC y esta prolongación del QTC fue una de las razones por las cuales se retiraron la grepa y la sparnofloxacina del mercado, que también fueron drogas que en algún momento se estuvieron utilizando. Esto de la prolongación del QTC sobre todo se da cuando ustedes adicionan antihistamínicos, como ocurre por ejemplo con algunos macrólidos, y aunque si bien es cierto no se sabe qué puede generar esto, pero al ser un efecto adverso potencialmente peligroso para el paciente, se prefiere no utilizarlo. Otro de los efectos adversos es el daño articular, que como habíamos comentado, el cartílago articular, artralgias, artritis, pero en niños no se ha demostrado que esto altere el crecimiento. Y estos estudios toxicológicos se
repitieron en perros inmaduros, y inicialmente lo habían hecho en ratas, y se había reportado lo mismo, pero en el ser humano afortunadamente no tiene esa contraindicación. Se dice que uno no debería usarlo en pacientes pediátricos y está entre comillas por lo que anteriormente les decía. Y yo creo que en esto tenemos que ser muy cautos, que si tenemos antibióticos menos tóxicos, con un espectro menor de acción, debemos preferirlos usar antes de las quinolonas. Y las quinolonas dejarlas reservadas realmente para infecciones que así lo ameriten. No se debe dar en embarazadas o en mujeres que están dando lactancia. Y siempre, por supuesto que hay que medir el riesgo-beneficio, porque evidentemente, si tenemos una embarazada con una enfermedad que su vida peligra, y si se muere ella, también se muere el niño, pues obviamente hay que utilizarla. Otras reacciones adversas que se han descrito es la ruptura del tendón de Aquiles. Y esto es algo que se ve un caso en cada 1.000.000 de prescripciones que se da. Muy frecuente verlo en adultos. De ahí que una de las recomendaciones cuando usamos quinolona es decirle, bueno, como todos somos pediatras, pero también aplica para adultos, pero en el caso de los niños les decimos a sus papás que si el niño empieza con dolores articulares, que si empieza con molestias, ve que el niño no camina bien, que inmediatamente suspenda el medicamento. Y como les decía, esta ruptura del tendón de Aquiles se ha visto sobre todo en adultos. También pueden haber hipo o hiperglicemias, de ahí su cuidado en pacientes que tengan este problema. Y también se han visto reacciones de hipersensibilidad, aunque es la menos frecuente de todas. Como precauciones, al usar aminoglicósidos, que tiene una droga de bloqueo neuromuscular, y en pacientes con miastenia gravis, si ustedes adicionan un aminoglicósido, podrían potencializar ese efecto y tener un fallo ventilatorio en alguno de estos pacientes que están utilizando. Y este artículo, que es relativamente reciente, es uno de los primeros y quizás mejor hechos artículos relacionados con la seguridad en el paciente pediátrico. Y en estos, ellos observaron que los casos de artropatía en realidad no se estaban dando de una manera importante y no necesariamente debían asociarse con el medicamento. Sin embargo, en este estudio que les comentaba, vean ustedes la gran cantidad de efectos adversos que se presentaron. Y en este caso, en adultos, los músculos esqueléticos eran los más frecuentes. Sin embargo, ustedes ven que hay muchos efectos adversos que estos medicamentos deben de tener y que por lo tanto nosotros deberíamos de reportarlos. Y este también es una alerta reciente del FDA que requiere que se actualice el informe que se da a los pacientes cuando toman fluoroquinolonas, y es esto, que se ha asociado con dolor, ardor, hormigueo, entumecimiento, debilidad, cambio en la sensación al tacto suave, el dolor o la temperatura. Entonces, aunque es un efecto adverso que no le va a ocasionar un compromiso a la vida del paciente, sí también hay que tenerlo en cuenta, porque el paciente podría eventualmente estarnos desarrollando una neuropatía periférica, y bajo esa premisa ustedes deberían de retirar el medicamento. Entonces, este es como uno de los efectos adversos más recientemente descritos, que como ustedes pueden verlo acá, fue descrito en agosto del año pasado. Ahora bien, ¿en dónde utilizamos las quinolonas? Ruta vía oral o intravenosa para infecciones oftálmicas, infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto gastrointestinal, urinarias y del aparato reproductor, óseas, que como les decía no es de primera línea por el problema de penetración, articulares y de tejidos blandos. Y recordar los efectos adversos más frecuentes: ruptura de tendón, convulsiones, QT prolongado, confusión y fotosensibilidad. Ahora bien, cuando lo usamos, en el caso de la ciprofloxacina va a tener un amplio rango de acción: neumonías, infecciones óseas, diarrea, infecciones cutáneas y del tracto urinario. Recordemos esto, no cubre Staph aureus meticilino resistente. En ese caso, clindamicina tiene una muy buena penetración a hueso y podría ser una droga de primera elección en aquellos casos donde ustedes tienen una alta resistencia.
Les puedo comentar que de los estafilococos aureus identificados en Costa Rica en infecciones osteoarticulares, solamente el 8% son sensibles a oxacilina. Todos los demás son resistentes. Así es que de rutina, cuando entra un paciente con una infección osteoarticular, en lugar de ponerle oxacilina, le ponemos Clinda. Y obviamente, si tenemos la suerte de que sea un staph sensible, inmediatamente descaronamos terapia, suspendemos clindamicina y pasamos a oxacilina. Para tracto urinario se dice que norfloxacina es mejor, dado que su espectro incluye Pseudomonas aeruginosa, pero no es un medicamento que sea apto para cuando ustedes están manejando una infección sistémica. Y a nivel de pediatría, los usos casi exclusivos que nosotros le deberíamos de dar a las fluoroquinolonas: fibrosis quística, confirmado sospechosa Pseudomonas aeruginosa, que de hecho fue en la que más se utilizó, los pacientes inmunosuprimidos, recién nacidos con sepsis neonatal o meningitis. Ahí, al ser la barrera hematoencefálica más inmadura, hay una mejor penetración. Sin embargo, recordemos que dada la poca penetración o la reducción en penetración, no podríamos usarlo como droga única. Y también acá tenemos que tener cuidado en el recién nacido de las hipoglicemias que se podían generar con su uso. Infecciones entéricas severas por salmonela y shigella. Estamos viendo muchos cuadros de infecciones de este tipo, incluso con diseminación sistémica. Infecciones urinarias complicadas. Una patología que afortunadamente ya vemos poco, que son las otitis crónicas supuradas, que su principal agente siempre lo fue la Pseudomonas aeruginosa. Ya esta es una patología menos frecuente, pero que la vemos. Y las otitis complicadas que han fallado en respuesta al antibiótico inicial, que de nuevo, esta es otra de las patologías que vemos menos desde la era de las vacunas contra hemófilos influenza y por supuesto las vacunas contra neumococo. Y ustedes pueden observar acá el uso sistémico para las indicaciones que se están dando con sus diferentes dosis y sobre todo, de nuevo, hacer mención a que son infecciones realmente serias. No es cualquier infección o un medicamento que nosotros demos de manera rutinaria. Por ende, los usos deben ser limitados. Si hay exposición a Bacilo anthraci en aerosol, es uno de los medicamentos que se han utilizado, tiene una evidencia grado 3, o sea, una evidencia bastante adecuada. Para infecciones de vías urinarias por pseudomonas y otras bacterias, tiene un grado de evidencia 2.2, otitis media, 2.3, osteomielitis y osteocondritis, causada por Pseudomonas aeruginosa, no para profilaxis, tiene una evidencia grado 3. Y esto podríamos decir que son los dos artículos relativamente recientes y más consistentes con el uso en quinolona al que nosotros tenemos acceso. También para exacerbación de enfermedad pulmonar, infecciones por micobacterias susceptibles a fluoroquinolonas e infecciones bacterianas gram negativas en huéspedes inmunocomprometidos. Y ustedes ven ahí los niveles de evidencia. En algunos casos no son niveles de evidencia muy altos, pero lo que por lo menos nos indica es que ya se va generando evidencia científica sólida para su uso. Otras de las indicaciones que tiene para infecciones del tracto gastrointestinal por estos agentes, la septicemia o bacteremia, que ya lo habíamos comentado, e infecciones graves en niños con alergias, también graves, a agentes alternativos, que ese es otro problema que vemos con mucha frecuencia y que antes no veíamos tanto niño alérgico a medicamentos y ahora pues es prácticamente pan nuestro de cada día. Y ustedes ven acá, dependiendo de la patología, cuáles son las fluoroquinolonas que ustedes deberían estar utilizando. Y esto que me parece es lo más importante que quería resaltarles de esta diapositiva, que para celulitis primaria y para infecciones por anaerobios no son los medicamentos de primera línea ni los medicamentos de primera elección. Otro de los usos que se le ha venido dando es para enfermedades de transmisión sexual, donde también está apareciendo un problema importante de resistencia, y para infecciones diseminadas por Mycobacterium avium también puede ser necesario este agente. Y para Mycobacteria tuberculosa también
se han estado utilizando quinolonas como droga de primera línea cuando hay resistencia o bien hay intolerancia a los medicamentos normales con los cuales tratamos la tuberculosis. Y tuberculosis, a pesar de que tanto en Costa Rica como en Nicaragua se ha venido controlando bastante el tema de la tuberculosis, quizás en el momento en que esta enfermedad empieza a controlarse, más que las tuberculosis pulmonares, fácil de diagnosticar, etcétera, etcétera, que veíamos hace unos años, ahora vemos infecciones por Mycobacterium tuberculosis muchísimo más graves, diseminadas y abigarradas. Y estas bacterias más comunes en un sitio es lo que ustedes siempre tienen que tener en mente a la hora de prescribir un antibiótico como quinolonas y pensar otras alternativas terapéuticas y dejar quinolonas como tercera opción. Este artículo, que es relativamente reciente, del año pasado, como ven ustedes acá, se los traigo únicamente para volver a recalcar el punto básico que yo quiero transmitirles como mensaje a ustedes. Muchos de los antibióticos son innecesarios. Y vean ustedes acá, en este estudio, en un hospital de París, que es un hospital de referencia de niños, solo el 23,4% de las fluoroquinolonas recetadas eran necesarias. Estamos hablando de más del 75% de recetas innecesarias. ¿Qué generó esto? Que se deba de usar únicamente para cuando hay una infección por Pseudomonas aeruginosa resistente. ¿Qué genera esto? Este abuso genera la aparición de otras cepas igualmente resistentes. Y ustedes ven acá, aquí están los porcentajes de las que no eran indicadas, y vean ustedes, por ejemplo, acá, no recomendada, 63%, niños de 0 a 1 año. Entonces ustedes ven que también otro de los problemas es que la dan fuera de las indicaciones terapéuticas. Entonces, o no están recomendadas o están contraindicadas, y sin embargo, en este estudio, y siendo de nuevo, como lo decía en la charla anterior, los europeos muchísimo más cautos a la hora de recetar, ellos también están teniendo un serio problema de abuso de estos medicamentos. Esto básicamente para mostrarles los más utilizados, que en este caso son levo y la levofloxacina, que es quizás de las que más se han estado utilizando, pero que también, como lo pueden observar en esa diapositiva, es de los que más se prescriben sin tener una indicación clara. Y esto que se los decía la vez pasada, entre 1962 y el 2009 no se han introducido o se han introducido pocas nuevas clases de antibióticos, o sea, no hay clases nuevas de antibióticos. Vean las quinolonas que surgen en el año 1960 y estas que están en este momento en vías experimentales, pero que, si ustedes observan, la cantidad de arsenal terapéutico que tenemos es muy bajo para la calidad de bacterias que estamos teniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estamos quedando sin arsenal terapéutico para tratar infecciones. Recordemos que antes se decía que la gente se moría de enfermedades porque no había tratamiento. Por ejemplo, morirse de una sinusitis o morirse de una infección que hoy nosotros consideramos banal. Hoy de nuevo la gente se está muriendo no por la falta de antibióticos, sino porque esto ya no les están dando efecto para las infecciones que estamos viendo. Y como lo prometido es deuda, yo les decía que esta charla era un poquito más corta. Los dejo con esta reflexión. Dar a tu cuerpo antibióticos cuando no hay bacterias invasoras es como enviar a tus soldados a una batalla sin enemigos. Y si nosotros no cuidamos los antibióticos, estos pronto pueden dejar de ser curativos para las infecciones que queremos tratar. Muchísimas gracias por su atención y de nuevo un gusto estar con ustedes.